don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey! Teacher, leave them kids alone. Y volvemos en vivo desde el búnker y ahora abrimos una sección que nos gusta titularla Aprobemos el parcial, por favor. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema histórico que repercute bastante hasta el día de hoy, que es la Guerra Fría. Antes de empezar a introducirnos un poco y debatir, vamos a contextualizar un poco qué fue la Guerra Fría y para eso le vamos a dar el pie a Mar. Bien, la Guerra Fría básicamente fue un conflicto no bélico entre Rusia y Estados Unidos, o sus dos pensamientos ideológicos, el capitalismo y el comunismo. Arrancó luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y simbólicamente terminó con la caída del muro de Berlín y la separación de la URSS. Básicamente lo que hicieron fueron enfrentarse de formas no bélicas entre ellos, tanto de formas entre la industria como en el arte y el cine, en el deporte, en el espionaje, carreras espaciales, e incluso insertarse en conflictos políticos de otros países. Básicamente, Sí, o sea, a ver, decimos que no fue un conflicto bélico. Nueva potencia después de la Segunda Guerra. No fue un conflicto bélico en el sentido de que no fue un enfrentamiento directo, porque en realidad sí, o sea, se fueron metiendo capaz en otros conflictos, porque en realidad lo que querían era como imponer su sistema y frenar el avance del otro, como puede ser capaz también Estados Unidos con el plan de contención, etcétera, etcétera, porque básicamente, o sea, a ver, por la carrera nuclear que habían empezado a realizar los dos, tanto durante la Segunda Guerra Mundial como después, o sea, tenían básicamente la destrucción mutua garantizada de ellos y de un montón de básicamente del mundo, sí, por el hecho, o sea, del nivel de destrucción que conllevaría, lo que hizo capaz que sí, que no se enfrentaran directamente, pero vieron, era una situación de tensión y competencia constante. Es que claro, un tema de amenaza constantemente. Claro, las amenazas más que nada Rusia ya eran había tipo... demostrado en la Segunda Guerra Mundial que tenía tipo una gran cantidad de territorio y que era básicamente impenetrable por la cantidad de territorio que tenía y por el ejército que tenía, o sea, y Estados Unidos buscó otras formas por ahí de enfrentarse a ellos. Además de todo el tema de las bombas H y toda la destrucción que podían generar. Exactamente. Es que claro, no les convenía en sí un tema bélico. Claro, la amenaza en realidad llegaba desde las pruebas que hacía cada país. Siempre hacían pruebas nucleares en el océano, muchísimas pruebas, y obviamente sabían que había espías del otro país, entonces mostraban su poderío de esa forma. Por eso todavía no llegaron a ese nivel de destrucción por el terrible poder que tenían las bombas que tenían, más que nada la bomba H. Mismo también, o sea, fue como justamente seguir todo el tiempo como tratando de superar al otro y también incrementar la tensión, donde en un momento capaz estuvieron sí, casi por ir a un enfrentamiento bélico directo, cuando fue todo el tema de los misiles en Cuba en el 62, que fue como, a ver, no fuimos al enfrentamiento, pero básicamente fue como el ultimátum para decir, o me sacás los misiles o se pudre todo. Pero porque entonces, justamente no les convenía, era ese tema de que al ser una amenaza tras otra, para mí en cierto punto se les fue de las manos, porque ya no tenían con qué seguir argumentando. Es como que llegaban a hacer una cosa más, ya se enfrentaban y no le conviene a nadie, ni a nosotros que estábamos en creo que ambos habían demostrado ser potencia en la Segunda Guerra, o sea, tanto Estados Unidos con el tema monetario y el tema de las armas, que ayudó a un montón de países en Europa, en especial a reconstruirse, y pero Rusia lo había probado durante la guerra con el hecho de no permitir que Alemania extendiera parte de su territorio y con el ejército que instalaron también. Entonces creo que de esas dos formas ambos establecieron ser potencias muy importantes, pero para ello tenía que haber una nada más. Y ahí en ningún momento se planteó el hecho de poder como coexistir, cosa que también llevó justamente a este enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo hasta el día de hoy,
como puede ser, no sé, el caso de Estados Unidos con la guerra de Vietnam y los distintos conflictos en el Medio Oriente, la carrera espacial, que podemos debatir si fue verdad o no fue verdad, pero un montón de cosas capaz que conllevan hasta hoy que sí, o sea, que no sé, que por ejemplo para Estados Unidos cualquier potencia que se alza con una tendencia comunista, como en su momento fue la Unión Soviética, bueno, que después terminó siendo Rusia, lo que puede ser también ahora China o Corea, que justamente, o sea, en cuanto se empiezan a alzar o sea, esto es una amenaza porque va en contra de mi sistema y amenaza el hecho de que yo sea una potencia, entonces esto de alguna forma hay que tratar de como contenerlo. Es que claro, el hecho también de que al ser sobrepotencias, que era lo que hablábamos antes, de que nunca se lo plantearon al tema de coexistir, siempre fue un tema de quién tenía más poder sobre el otro. Y eso pasa hasta el día de hoy. Justamente, el líder del capitalismo sigue siendo Estados Unidos y sigue estando ahí arriba y también se sigue manteniendo, digamos, ese tema de esa distancia con el tema del capitalismo y con el comunismo, pero por el hecho de que ya se sabe que enseguida de que se amenace o que se diga o lo que sea, va a saltar a Estados Unidos, se sabe. Y lo mismo del otro lado. Pero el tema es que igual ya saltaron sí, por medio de los otros países, tipo entre la guerra entre Corea del Norte y Corea claro, del Sur, todo el problema sí, que hubo en Vietnam, bueno, lo que habíamos hablado antes de Cuba, como que se enfrentaron por esos lados, o sea, utilizaron países... Sí, otros canales. Sí, otros canales que no dejaban quizá como la cara de ellos bien puesta, digamos, enseguida, pero sí el enfrentamiento, sí estaba en nombre de ellos de alguna manera. Claro, para que no quede grabado como que se enfrentaron Rusia y Estados Unidos finalmente, entonces Claro. usaron a otros como medio. Ahora, particularmente, la Se fueron última escondiendo. que así fue, claro, la última que fue en Siria, en el Medio Oriente, que fue en realidad Estados Unidos apoyó a los rebeldes sirios para justamente traer todo el petróleo que tenían ahí, llevárselo para ellos mismos. Y bueno, obviamente Rusia aprovechó y aportó de la otra parte, contraria a Estados Unidos, como para, obviamente, después ser mediador, cuando Estados Unidos retiró los ejércitos, ser mediador y terminar con una porción de tierra ahí beneficiaria para ellos, obviamente. Es que sí, o sea, hay un montón de cosas, o sea, yo creo que en su momento capaz después de la Primera Guerra Mundial, pero después de la Segunda sobre todo, que capaz la sociedad, o sea, ese concepto como heroico asociado a la guerra, ya se había perdido totalmente y la gente estaba cansada de que los soldados fueran a morir a la guerra, que está bien, no fue un enfrentamiento directo entre ellos dos, porque justamente, como decíamos hace un rato, podría haber ocasionado un nivel de destrucción totalmente masivo, pero sin embargo seguían mandando tropas a esos distintos conflictos, entonces gente se murió igual. Claro, tal cual, los soldados seguían muriendo. Sí, totalmente. Por eso sí, encima llevaron el enfrentamiento a lugares tipo ya medio ridículos, tipo como había mencionado antes con el tema del cine y mismo del arte, del lado de Estados Unidos como para, tanto que lo usaban de modo de espionaje, además porque metían espías de los de ambos lados, de todos lados, sino que también tipo el hecho de siempre Estados Unidos plasmar como que ellos son los dueños y los amos de la libertad, y que son los héroes que nunca nadie pidió, nunca nadie... Sí, el salvador que nunca nadie pidió. Claro, y eso lo demuestran tanto en el cine como en el arte. Sí. Tipo, ya en el cine y en las series principalmente. Pero inclusive es algo saben que tienen esa industria ganada. Entonces, es inclusive es algo que justamente como una dicotomía que se sigue planteando hasta el día de hoy. No sé, por ejemplo, yo el otro día veía la serie nueva de Steve Carell, Fuerza Espacial, que justamente está involucrado con el hecho de ir a la Luna y qué sé yo, y Steve Carell, que es como el comandante en jefe, obviamente del ejército de Estados Unidos, tiene un enviado ruso que es como supuestamente para que trabajen en conjunto, y él todo el tiempo desconfía del enviado ruso diciendo que le va a sacar información, etcétera, etcétera, o sea, como que sospecha solamente de eso. Entonces, son capaz como distintos estereotipos que se siguen repitiendo, no sé, en un montón de películas, series, producciones en el arte, o sea, como que yo creo que hoy por hoy, o sea, capaz pensar en un enfrentamiento bélico sería un poco extraño con todos los movimientos capaz como antinucleares y antibelicistas, etcétera, pero que hoy la guerra se sigue dando, o la tensión y la competencia se sigue dando por otros medios capaz más culturales, más sociales. O sea, yo creo que si tenemos que como cerrar en un punto sería ese, de que, o sea, como concluir que hoy por hoy se buscan distintos canales, mismo también, no sé, como había sido a principio de año eso de la supuesta Tercera Guerra Mundial, que era todo por redes sociales, Trump siendo un personaje muy polémico en Twitter. Tal cual, sí, todo más digital. Pero por el hecho también de que, perdón. Diga, está bien.
No, que por el hecho que también en Twitter que Trump constantemente de por sí ya era una persona mediática y Twitter ya lo usaba como una herramienta mediática y cuando se hizo presidente también lo utilizó para eso y la política se volvió eso también, para él. El O sea, tema yo del creo manejo de redes sociales. que para concluir lo que podemos decir es que, o sea, justamente hoy se buscan otros canales muy vinculados sí, a lo social, a lo cultural, a lo político también, si bien hay también amenazas de, bueno, te voy a bombardear o qué sé yo, como fue, no me acuerdo si fue con China o con Corea, pero que justamente, o sea, sigue estando de distintas formas, pero sigue estando presente y se sigue dando porque siempre se ve al otro, a lo que es distinto, en este caso capitalismo, comunismo, como una amenaza que hay que contener o que destruir. Exactamente, cosa que no debería ser así, sino más que nada para pensar en el bien común y justamente juntar de las dos cosas buenas, juntarlas y hacer lo mejor que se pueda para en realidad todo el mundo, en vez de destruir a todo el mundo. Totalmente. Así que bueno, creo que podemos concluir con eso y esperando que en algún futuro puedan coexistir sin tratar de querer imponerse uno sobre el otro. Así que bueno, cerramos así y nos despedimos.